Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a esta sección de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en esta charla de espiritualidad estamos viendo el tema de la vida consagrada, aprendiendo en torno a lo que Sor Faustina escribe en su diario espiritual sobre este tema, que todos, tanto el sacerdote como el laico, de la condición y la edad que sea, la vocación que tengan, pueden, de alguna manera, podemos recibir de esta luz que Sor Faustina emite cuando escribe, aunque sea de su vida religiosa. Todos podemos, de alguna manera, beber de esta fuente de vida religiosa si no seamos religiosos. Sor Faustina escribió el numeral 551 que vamos a meditar hoy, y este numeral lo escribió cuando ella estaba inspirada por el Señor para escribir para una regla de vida religiosa. Sor Faustina llegó a escribir una regla de vida religiosa que está presente en su diario espiritual, pues tenía la convicción de que debía fundar una congregación dedicada a la súplica de la misericordia, a pedirla para el mundo entero. Numeral 551. Escribe Sor Faustina: cada una debería tener un gran amor hacia la Iglesia. Empieza así el numeral porque, como les dije, tiene que ver con este tipo de vida religiosa que Sor Faustina se sentía llamada a fundar. Como buena hija que ama a su madre y reza por ella, así cada alma cristiana debe rezar por la Iglesia, que para ella es madre. ¿Y qué decir de nosotras, las religiosas? Repito, se está refiriendo ella a la fundación que debía hacer. ¿Qué decir de nosotras, las religiosas, que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la Iglesia? Pues qué grande es nuestro apostolado, aunque tan escondido. Estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo. Pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en Él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor le proporcionará alegría a la Iglesia. De alguna manera, Sor Faustina en este numeral, hablando de la vida religiosa, está hablando de cómo darle alegría a la Iglesia, alegrías para la Iglesia. Entonces, fíjese que cuando empieza a hablar de la importancia de rezar por la Iglesia, habla de todo fiel, cada alma cristiana, es decir, todos los católicos debemos rezar por la Iglesia. Es una vocación necesaria porque ella es nuestra madre, la Iglesia es nuestra madre. ¿Qué hijo no reza por su madre? Un hijo que no la quiere, que no la reconoce. Y el que no honra a la madre, deshonra al hijo. Si no honramos a la Iglesia, deshonramos a aquel que la fundó. Entonces, el amor a la Iglesia es el amor a Cristo. Si amamos a Cristo, amamos a la Iglesia. Si no amamos a la Iglesia, no amamos a Cristo, porque Él la fundó, Él la ama, es parte de su cuerpo, de su esposa. Hay tantas figuras bíblicas con las cuales San Pablo o los apóstoles entienden cómo y por qué Cristo funda la Iglesia y qué significa para Jesús la Iglesia, y de ahí le atribuyen la importancia que tiene, y por eso es que todos debemos rezar por la Iglesia. Y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde asistimos a una crisis de fe. Hoy pensamos que podemos ir a Cristo sin la Iglesia. Estamos haciendo un desprecio a Cristo en dos sentidos: a Él que la fundó y a Él que la ama, la Iglesia, que dio su vida por ella. Entonces no podemos ir a Cristo sin la Iglesia. Los sacramentos los recibimos por la Iglesia, que Cristo fundó los sacramentos y hoy los recibimos por la Iglesia. Es un desprecio a Cristo despreciar a la Iglesia. Al contrario, es
Debemos amarla como madre. En medio de las circunstancias de dolor y de crisis de fe, aunque hubieran escándalo, aunque hubieran crisis de oración, crisis de fe, desentendimientos, problemas, siempre por la iglesia se reza. Siempre por la iglesia se sufre. Siempre a la iglesia se la ama. No quiere decir creer cualquier error que enseñara cualquiera porque es la iglesia. No todo aquel que habla aún siendo consagrado habla en nombre de la iglesia. La voz de la iglesia se manifiesta principalmente en la enseñanza de los 2000 años de la iglesia. Una enseñanza que está presente en las Sagradas Escrituras, en los concilios, en el catecismo de la iglesia, en el testimonio de los santos, en las enseñanzas de todos los santos padres, todos los papas. Allí tenemos clara la enseñanza de la iglesia. Entonces, la iglesia habla cuando sea un sacerdote o un obispo, habla lo que enseña la iglesia. De la misma manera, tanto en lo doctrinal como en lo moral y como en lo litúrgico. Yo no puedo inventarle a ustedes que ahora la fornicación o el adulterio no es pecado, porque es algo que está claro en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la iglesia. Y por lo tanto hay que confesarse, arrepentirse, cambiar de vida antes de acercarse a la comunión. Yo no puedo cambiar eso, y si lo cambiara, como hay colegas que lo cambian, en todo caso estoy apartándome en esa enseñanza de la iglesia. Entonces, siempre amor a la iglesia, esto hay que destacarlo porque es nuestra madre, y aun cuando la madre estuviera enferma se la ama más, se la ama mucho más y se la cuida mucho más, se la defiende mucho más, no se abandona. ¿Cuántas personas a veces por las situaciones malas que pueden pasar en la iglesia entibian su relación con ella? Bueno, haríamos lo mismo con nuestra madre si estuviera necesitada, si estuviera pobre, si estuviera anciana, si estuviera enferma. El buen hijo, al contrario, duplica su amor, su presencia, su ayuda, su cercanía, su corazón a la madre que lo necesita. Sor Faustina lo entiende así, lo enseña así, y quiere que, tanto para cada alma, rece por la iglesia, sobre todo por los religiosos. Y acaba de decir algo muy importante, que si bien habla a los religiosos, habla y nos enseña a todos, que es el tema de orar por la iglesia aunque sea de un modo escondido. Esto tiene mucho que ver más bien con el sufrimiento por la iglesia, el ser capaces de sufrir, como lo sufrió incluso el Padre Pío, grandes santos como el Padre Pío, quien aun cuando recibía muchas restricciones de sus propias autoridades, él veía aún en ellas la caricia de Dios y la mano amable de una madre que siempre es la iglesia y siempre hace un bien. Aunque nosotros sufriéramos algo que al amor propio, a los propios propósitos fuera algo que no nos gusta. Bueno, la fe nos hace ver aún en el dolor y aún en el sufrimiento algo que Dios providente hace por nuestro bien. Y también Sor Faustina, que enseña a sufrir y amar por la iglesia de un modo invisible, aunque nadie se entere, hacemos mucho más bien a la iglesia, a veces sufriendo las cosas que no comprendemos con tal de no esparcir los errores y los males y los dolores que hay. Pero sobre todo Sor Faustina enseña a hacer la ofrenda de un modo puro. Lo dice acá claramente, que para que la ofrenda a Dios de nuestra oración por la iglesia sea agradable, debe ser pura. Y para que sea pura, debe ser liberada de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando a los demás por amor a Él. Para que nuestra ofrenda por la iglesia, de nuestra oración, de nuestro sacrificio sea puro, tenemos ejemplos de los religiosos, y ahí aprendemos, porque también para todos nosotros, religiosos, laicos, sacerdotes, aprender a purificar nuestra ofrenda por el bien de la iglesia. Y para eso, el desapego de todos los apegos naturales y sentimientos. ¿Qué quiere decir Santa Faustina con esto? Esto es algo que ella misma aprendió en su vida religiosa. Los apegos naturales. Sor Faustina, y no me canso de poner esta anécdota de Sor Faustina, cuando ella se encargaba de cuidar las flores, las plantas del convento, una vez cortó las flores más lindas y se las llevaba a una hermana
que era una amiga de corazón, que la quería y la comprendía, Sor Faustina. Entonces se la llevaba a ella, y como una expresión de afecto. Sin embargo, en la puerta del convento se le aparece Jesús, y con una mirada dulce le dice: ¿a quién llevas estas flores? Sor Faustina comprendió que tenía en esa sana amistad un apego a una persona. Entonces, que sobre todo ella como religiosa, no podía tener ese tipo de apego. Y eso no solamente para religiosos, también laicos, cualquier persona en cualquier condición debe saberse desapegar y poner en todo el propósito de servir al Señor. A veces rezamos o hacemos apostolado porque hace otro, porque van las personas que me interesa que estén, o porque van los amigos, o porque me gusta. A veces vamos a misa porque me gusta lo que se predica, o es animosa, o porque, qué sé yo, uno tiene hasta podría tener una sana amistad o compañerismo con el sacerdote. Pero ahí hay un apego, porque no vamos a misa por eso. No podemos ni ir ni dejar de ir por esa razón. Hay un apego natural que no debería estar, ni en laico ni en religioso. La misa se va por amor a Jesús, porque es lo que necesitamos y es un mandato de la Iglesia. Pero sobre todo es nuestra respuesta religiosa de culto a aquel que es Dios y nosotros somos criaturas. De la misma manera, el apostolado no lo hacemos por los frutos del apostolado, lo hacemos porque es necesario, como personas que hemos recibido la confirmación, difundir la fe, independientemente de los frutos. Si estamos apegados a lo que sucede con nuestro apostolado, al éxito de nuestro apostolado, estamos apegados y no estamos sirviendo al Señor. De la misma manera, cuando Sor Faustina habla de los sentimientos, a veces rezamos porque me gusta, o hago porque hacen los demás, o hago siempre y cuando los demás lo aprueben. Y entonces cuando ya hay dificultades, problemas, me miran con mala cara, ya dejo de hacer el bien que estaba llamado a hacer. Bueno, para que nuestra ofrenda por el bien de la Iglesia, sea en la oración, sea en el apostolado, sea en el servicio a la familia, tiene que ser purificado. Desapegarnos de los apegos humanos, naturales, y en los sentimientos guiarlos hacia la gloria de Dios y no a los respetos de los demás. No a sentirnos bien nosotros ni al bien que nos reporta hacer el bien. Simplemente el bien se lo hace porque es a Jesús a quien le hacemos. De esa manera daremos verdadera alegría a la Iglesia, con nuestra oración y con nuestra oración purificada. Servir a la Iglesia, aún en tiempos de crisis de oración, en crisis de espiritualidad, en crisis sacerdotal. Servir a la Iglesia es un modo de realmente amarla en tiempos difíciles. Nuestra Madre siempre se la ama, aún en las dificultades. Y esto nos lo enseña Sor Faustina. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.